Esta noche en Al Sur de la Frontera conozca los datos más importantes sobre el TPS. Este 10 de septiembre vence el plazo. Florida presenta primera imputación en base a nueva ley migratoria. Más de 339,000 personas han cruzado el tapón del Darién. Servicio de Inmigración ofrece consejos para completar formularios. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Al Sur de la Frontera. Los acompaña Roxana Webb y en la próxima hora vamos a hablar de migración y sus diferentes aristas. En esta ocasión, hoy 10 de septiembre, vamos a comenzar hablando del TPS. Y para más detalles saludamos hasta la frontera sur al periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo, quien nos tiene más detalles de la cobertura que le ha dado a este tema. Ernesto, buenas noches, bienvenido, qué gusto saludarte. Así es, Roxana, buenas noches, saludos a la audiencia de Al Sur de la Frontera hasta El Salvador. En efecto, a lo largo de todos estos últimos días le hemos venido dando seguimiento acá en los Estados Unidos a la reinscripción de los salvadoreños que han sido amparados bajo el estatus de protección temporal, mejor conocido como TPS, el trabajo articulado que han desarrollado los diferentes consulados, pero sobre todo también desde El Salvador, esta actividad que se ha tenido a lo largo de todos estos meses para poder incentivar a cada uno de sus connacionales a continuar beneficiándose bajo esta modalidad. Iniciamos de inmediato con los detalles y es que logramos platicar con funcionarios del gobierno salvadoreño quien a lo largo de todas estas semanas han viajado acá a los Estados Unidos, han desarrollado programas y también atención para cada una de las personas salvadoreñas que se encuentran acá. Son más de 235,000 personas que pueden hacer este proceso y lo han hecho a lo largo de todos estos últimos días. Logramos platicar con algunos de ellos. Más detalles se los presento en el siguiente informe. El 10 de septiembre finaliza el periodo para que los salvadoreños que viven en Estados Unidos y que califican al programa del estatus de protección temporal TPS presenten su reinscripción, proceso que está siendo respaldado también por las autoridades del país centroamericano bajo las diferentes dependencias con mecanismos de atención oportuna. Quiero comentarte que nosotros, bajo esa administración, creamos el consulado virtual. Un consulado virtual que en esta fecha en específico ha redoblado sus esfuerzos y ha concentrado a más funcionarios para poder apoyar y atender a nuestra diáspora salvadoreña en todos los requisitos. Requisitos que nosotros abrimos a todo el público para poderles atender el pasado 12 de julio y que terminará este próximo domingo 10 de septiembre. Lo más importante y lo que siempre recalcamos a toda nuestra población salvadoreña, esta es la última semana y estamos en este periodo de la recta final en donde los invitamos a que no dejen nada a última hora. La falta de reinscripción podría llevar a consecuencias como la pérdida de la posibilidad de renovar el permiso de trabajo y solicitar el avance de parol para viajar de El Salvador y regresar a Estados Unidos sin ningún problema. Es por eso que se ha buscado que los diferentes consulados en el país norteamericano también se sumen a esta labor. Para nuestro gobierno es muy importante y siempre es uno de los puntos de reunión que cada uno de nosotros, los funcionarios del gobierno salvadoreño, tenemos con los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Es por ello que desde el día 1 que se anunció esta reinscripción, que no es automática como en ocasiones anteriores, hemos tenido este proceso en dos fases. La primera fase fue la fase de información y la segunda fase fue la fase de capacitación a nuestro personal para ponerlo a disposición de la diáspora salvadoreña. Lo que tenemos ahora es el hoy, que es el presente y es lo tangible. Es decir, invitamos a las personas a que se acerquen a su consulado más cercano previo cita y que podamos llenar ese documento. De acuerdo con cifras del Centro de Investigación PI, son más de 190,000 salvadoreños que están en Estados Unidos amparados al estatus del TPS, que fue aprobado por el Congreso estadounidense en 1990 en la Ley de Inmigración. Desde ese entonces, El Salvador ha recibido prórrogas del beneficio. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Salvavisión desde Los Ángeles, California.
Y el TPS ha dejado su impacto en la economía de los países beneficiarios. Escuchemos el siguiente testimonio. Donde demuestra que los tepecianos son parte de la economía en Honduras y El Salvador. O sea que nosotros, aunque estamos aquí, somos parte fundamental de la economía porque estamos mandando 1% de dinero que está ayudando a El Salvador o a Honduras. No soy muy buena para recordar los números, pero sí sé que hay un número exacto de las aportaciones que nosotros estamos haciendo a estos países y lo tenemos ya como prueba, ¿no? Como una prueba de decirle también a este Congreso de este país, mira, si nosotros estando aquí podemos ayudar a la economía de nuestro país, ¿qué va a pasar si nos mandan donde un país, diría países, ¿no?, donde no se crean trabajos? Acá en la ciudad de Los Ángeles, California, también visitamos el Consulado General de El Salvador y ahí conocimos el caso de una salvadoreña quien tiene más de 20 años de haber llegado hasta este país y asegura que el beneficio que le ha brindado el TPS la ha desarrollado y sobre todo ha servido como un soporte económico para poder sacar a su familia adelante, tanto acá en este país como también en su tierra natal. Milagro Ornelas es una de las 239,000 personas salvadoreñas radicadas en los Estados Unidos y que son elegibles para la reinscripción del TPS, programa que le ha permitido a ella permanecer legalmente en el país norteamericano. Asegura que gracias a este beneficio, junto a su familia, han logrado salir adelante. La verdad que para mí es el único documento que tengo que me es muy útil para mi trabajo, ¿verdad? Porque los trabajos pues ahorita lo están pidiendo y es muy importante tener pues ese documento y aparte que la paga es mucho mejor porque tiene uno pues un respaldo, ¿verdad?, del gobierno con ese papel, con ese documento y sí, es mucho mejor, hasta más lo atienden diferente a uno, lo ven diferente a uno en los trabajos, no lo discriminan tanto como no tener un documento legal en este país. Desde el pasado mes de junio se anunció la extensión del TPS para los originarios de El Salvador, Honduras, Nepal y Nicaragua. Aunque todos tienen fechas distintas en aplicación que antes era automática, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha sido el encargado de comunicar dichos plazos para que los inmigrantes regularicen su estancia. En este periodo se ha sumado la labor importante de las autoridades consulares de algunas de las naciones. Pues hemos estado trabajando el tema de reinscripción de lunes a sábado en nuestros horarios de oficina normales de 8 a 4, los 6 días a la semana, y así mismo el resto de las representaciones consulares, que son 27 más acá en los Estados Unidos, también han puesto estos horarios extendidos para que nuestra población pueda venir a reinscribirse de una manera gratuita, porque es de recalcar que el llenado de formularios, ciertas organizaciones, abogados privados, cobran una tarifa por eso. Acá en cualquiera de los 28 consulados alrededor de Estados Unidos no cobramos nada. Lo único es que el usuario debe traer el money order o el cheque para migración de Estados Unidos, que es el costo del trámite. El programa de protección fue cancelado durante el mandato del expresidente Donald Trump, aunque actualmente sigue vigente y en trámites judiciales para revisar su legitimidad de la decisión tomada en anterior legislatura. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Ahora hagamos un poco de contexto con respecto al TPS. Veamos la siguiente nota. Desde el año 2001, El Salvador ha gozado de más de una decena de ampliaciones del estatus de protección temporal, o mejor conocido como TPS por sus siglas en inglés, un programa que acoge a personas que no pueden retornar a sus países de origen por causa de conflictos armados en curso, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias de carácter temporal.
Hace 22 años, el gobierno norteamericano permitió a 500,000 compatriotas residir y trabajar de manera legal tras los terremotos de enero y febrero. Después de esa fecha, los Estados Unidos renovaron la medida alegando que las condiciones de vida en el país, producto de los desastres naturales, persistían y eran agravadas por un incremento en la violencia y la inseguridad. La última ampliación por 18 meses del TPS fue anunciada el 13 de junio de 2023 y acogería un aproximado de 239,000 migrantes salvadoreños. El experto en temas migratorios César Ríos considera importante que los Estados Unidos hayan ampliado esta protección hasta marzo de 2025. Es significativo porque estábamos en un entorno político en el que habían amenazas de que el TPS se podían suspender y podía terminar inmediatamente. Menos mal nos dieron 18 meses, sin embargo no hay que descartar la posibilidad de que el TPS finalice ya, porque era un tema temporal y se ha alargado y hay que revisar otras opciones. Además, reconoce el aporte que los migrantes salvadoreños hacen al país, pues en cuestión de remesas, mensualmente sus contribuciones rondan el 15% del total de envíos de dinero. Tomando en cuenta los datos del Banco Central de Reserva, que nos dicen que cada persona que envía remesas al Salvador lo da en un promedio de $300 mensuales, 230,000 por $300 cada uno, 14 veces al año, los beneficiarios del TPS aportan al Salvador un aproximadamente el 15% de todas las remesas. Es significativo. Pero a pesar de que el estatus de protección temporal continuará vigente por 18 meses más, César Ríos recomienda prepararse ante una eventual suspensión de este programa. Hay necesidad de generar políticas públicas migratorias que permitan un entorno favorable para que se inserten estas poblaciones. Políticas financieras, ya, políticas laborales, políticas empresariales, para que esta población continúen y su aporte sea significativo y facilitarle que continúen aportando a los países. Antes del 2001, El Salvador ya había gozado del estatus de protección temporal en 2 ocasiones. La primera fue otorgada en 1990 y terminó en 1992 tras el fin del conflicto armado, y la segunda data de 1998 a raíz de los estragos dejados en la región por el huracán Mitch. Este es un reporte de Fernando Morales. Un abogado experto en el área de temas de migración se refirió al estatus de protección temporal, mejor conocido como TPS. ¿Cuál será el futuro? ¿Qué es lo que se tiene previsto? Y sobre todo, si el gobierno actual va o no a trabajar por una vía a la legalización ya permanente para cada una de estas personas. Estas y otras dudas más fueron despejadas a través de una entrevista que les hicimos. Más detalles. El futuro del TPS simplemente es temporal. El gobierno estadounidense solamente está poniendo una cura a una herida muy grande. Solamente está renovando TPS. El futuro no está claro y no hay futuro, en mi opinión, porque solamente una solución sería una reforma migratoria, cosa que el gobierno estadounidense hasta el momento no ha hecho ni un paso para hacerlo. Entonces, lamento decir, el TPS ahorita no tiene nada de eso. Si una persona no renueva el TPS, entonces automáticamente su estatus cambia de ser protegido por el estatus TPS, que sería un estatus legal temporal solamente, a ser ilegal. Es muy importante tomar iniciativa y tomar esto con mucha responsabilidad y toda la seriedad que se ocupa. Siempre renovar el TPS a tiempo. Si no lo hace, entonces usted puede abrir las puertas para que el gobierno estadounidense empiece removal proceedings, o sea, corte de deportación. Bueno, Roxana y amigos televidentes, estaremos pendientes que sin duda alguna el tema de la migración irregular, sus diferentes aristas, los casos e historias de aquellos que se encuentran en la frontera sur en búsqueda del tan anhelado sueño americano, se la vamos a estar llevando, pero también las actividades culturales en el marco de las festividades del mes patrio y sobre todo del mes de la hispanidad que se celebra acá en los Estados Unidos. Es sin duda alguna fundamental para poderle llevar todos los pormenores, lo que están haciendo las organizaciones sociales, pero sobre todo el objetivo es aportarles para que cada una de estas personas continúe desarrollándose acá en los Estados Unidos. Es parte de la información que ha surgido en los últimos días, estaremos pendientes de este y de otros temas más.
Informó para la red de noticias Alba Visión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Gracias, Ernesto, por compartir con nosotros de estos materiales. Muchísimas gracias. Feliz noche. Vamos a nuestra primera pausa comercial, pero ya regresamos con más de Al Sur de la Frontera. Yo considero mi profesión un privilegio. Hablar en público es importante, evidentemente, no solo para quienes trabajamos en medios de comunicación, quienes hacemos de esa habilidad una herramienta para transmitir mensajes claros, directos, concisos y precisos. Desde niña soñaba con ser conductora de noticias y sin duda se convirtió en mi carrera. Cuando la gente te llama o te escribe para felicitarte porque lo que dijiste en la tele impactó en sus vidas, es uno de los mejores regalos de nuestra labor. Si eres un emprendedor y quieres hablarle a tu audiencia en redes, en tu blog o en tu canal de YouTube, o si tienes el sueño de ser un comunicador institucional, un vocero o un presentador de noticias, este diplomado es para ti. ¿Qué necesitas? Actitud, deseo de aprender y moverte ya para alcanzar tus sueños. Proyectar la voz, entender que todo comunica, nuestra vestimenta, el maquillaje, la postura, el uso de los elementos técnicos, micrófonos, iluminación, todo lo que nos permita alcanzar nuestros objetivos de comunicación. Aquí la pregunta es, ¿qué tan lejos querés llegar? Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. La desinformación ha jugado un papel clave en las migraciones de centroamericanos, suramericanos e incluso de personas que vienen de Asia buscando llegar a los Estados Unidos. Veamos cuál es el papel de la desinformación. Nuevas escenas de caos en puntos fronterizos entre México y Estados Unidos se registraron tras la difusión de información falsa a través de las redes sociales que insinuaban que Estados Unidos abriría el paso a un numeroso grupo de migrantes que buscaban asilo. Hay una maquinaria muy grande que se desarrolla, se ejecuta en desinformar a las poblaciones. Y creeríamos que esta desinformación está en manos de principalmente a los que les está afectando mucho, que son los traficantes de personas. Empujan flujos migratorios, hablan de que no hay peligros cuando sí los hay, hablan de políticas no existentes cuando sí hay políticas para que no pasen la frontera. Bueno, actualmente todos sabemos que la tecnología es muy buena con el buen uso. Hemos visto que hay campañas de desinformación o campañas maliciosas donde se dice lo contrario de lo que se está haciendo en las normativas. Por ejemplo, cuando vimos que se quitó el título 42, lo que empezaron a decir los coyotes es que era momento de irse, que era momento de aprovecharse, y a ese tipo de engaños y otros más que se ven los migrantes, como el hecho de que lo mismo nos vemos, que todo va a ser fácil y todos sabemos que no es así. Organizaciones que velan por los derechos de migrantes consideran que los rumores son infundados por bandas criminales que se benefician del dinero que reciben por cruces ilegales. Autoridades estadounidenses reiteran que la frontera está cerrada para la migración irregular. Me dijeron que iba a ser de manera rápida, express, en avión y en carro, algunas veces, que me iba a trasladar, ellos me iban a ir a trasladando. ¿Fue así? No. Mentiras. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Lo que pasó fue que fui acompañado en esa travesía por un montón de agravios, riesgos, persecuciones, hurtos, improperios, golpes, cárceles, donde iba pasando. Para evitar caer en una cadena de rumores falsos, autoridades aconsejan a migrantes a buscar información de fuentes oficiales, como cuentas de redes sociales de la Oficina de la Patrulla Fronteriza, embajadas o del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Un reporte de Néstor Hernández. Y lo que en un principio se creyó que fue la desaparición de una niña de 11 años terminó convirtiéndose en la violación y estrangulamiento de la guatemalteca María Elena González de la ciudad de Pasadena, en Texas. Hoy, en el programa Al Sur de la Frontera, recordaremos el atroz caso de la pequeña Elenita.
Han pasado semanas de la tragedia y aún continúan saliendo más detalles de este caso, pero a continuación le comentamos cómo ocurrió el asesinato. Por este día tan especial, donde está cumpliendo sus 11 añitos, Señor, y que sean muchos años más en su caminar, Padre amado. No han sido semanas fáciles para la familia González Chetumul, ni en Guatemala ni en Texas. En menos de 4 horas, la niña María Elena González fue abusada sexualmente y estrangulada en su casa. El 12 de agosto, María Elena González, de tan solo 11 años, murió en su apartamento en la ciudad de Pasadena, Texas, en causas muy sospechosas. De acuerdo con algunas de las indagatorias que siguen su curso, la niña llevaba muy poco tiempo viviendo en Estados Unidos junto a su padre, Carmelo González, luego de salir de Guatemala. Carmelo le dijo al departamento de policía de Pasadena que sobre las 9:45 de la mañana salió de su casa para ir a su trabajo. El guatemalteco dejó a su hija de 11 años sola en casa. Pocos minutos después de salir de su casa, recibió un mensaje de texto de su hija María Elena González, advirtiendo que alguien estaba tocando a la puerta. De inmediato, Carmelo González le respondió que no abriera. La niña guatemalteca le respondió que no lo haría y que se quedaría en su cama. Después de eso, Carmelo González no volvió a saber nada de María. La hermana menor de María González, que vive en Guatemala, estaba junto a las 10 de la mañana del 12 de agosto hablando con ella vía mensaje de texto. En un punto le dejó de responder tras avisarle que alguien había tocado la puerta. La hermana menor alertó a su mamá y ella le escribió a su esposo Carmelo González para saber cómo estaba la niña. Sobre la 1 de la tarde, Carmelo González se puso en contacto con su hermano y cuñada, que vivían en el mismo complejo de apartamentos ubicado en Pasadena, Texas, y les pidió que fueran a ver cómo estaba María. La tía y el tío de la pequeña fueron a buscarla, pero dijeron que no la encontraron dentro del apartamento. Sin embargo, le advirtieron a González que habían encontrado la puerta de entrada abierta y cosas fuera de lugar. Carmelo González salió del trabajo y llegó a casa entre las 2:30 y 3 de la tarde. Fue entonces cuando encontró el cadáver de su hija envuelto en una bolsa de basura y metido en un cesto de la ropa sucia que estaba debajo de su propia cama. Sobre las 3 de la tarde llamó al 911 y cuando los paramédicos llegaron, le prestaron asistencia médica a María antes de declararla muerta en el lugar. El médico forense confirmó el 14 de agosto que la causa de la muerte de María Elena González fue asfixia por estrangulamiento. También se determinó que la niña había sido agredida sexualmente. Mientras la madre, abuela y hermana la lloran en Guatemala, su padre Carmelo González le pide a las autoridades desde Pasadena justicia y todo el peso de la ley contra Juan Carlos García Rodríguez, el presunto asesino. Este es un reporte de Rigan Rodríguez para el sur de la frontera. Y así fue despedida Elenita luego de esta tragedia migrante. Entre llanto y dolor, la madre de Elenita ha mostrado su sentir luego de tener los restos mortales de su pequeña hija en el lugar donde nació y creció. Además, recordó a su hija en vida y los pocos años que compartió con ella, así como las últimas palabras que le dijo Elenita antes de que le arrebataran la vida. Salí a jugar, me iba con ella. Me dejó un recuerdo, su medalla. Fue a correr, ganó. Llegó a primer lugar. Sí, quiera o no, aunque hay dolor en mi corazón. Tal vez a cada rato no puedo llorar, pero en mi corazón llevo ese dolor, esos recuerdos bonitos de mi nena. Conmigo creció, yo lo tuve. Yo lo miraba cuando estaba mal. Para que venga otra persona, solo me la arrebata. Así sin pensarlo, quitar la vida a mi hija, porque a todos nos duele, pues, porque uno de madre sufre para tener a los niños, para que lo quiten así. Yo sé que Dios empresta a los hijos a uno, pero Él mismo lo da y Él mismo lo tiene que quitar y no la persona lo tiene que quitar. Que me quería mucho, que me cuidara. Que cuando ella iba a venir me iba a ayudar a vender. Vamos a salir juntos, me dijo. Mi dinero que me da mi papá lo estoy guardando, me dijo. Te voy a comprar tu moto, sino tu bicicleta. Ya no te vas al calor en el mercado, me decía.
Sí, son recuerdos grandes. Pero le agradezco a la persona que le quitó la vida a mi hija. Porque yo sé que la justicia divina existe. Solo quiero justicia por mi hija. Yo sé que con la justicia ya no devolverá la vida de mi hija, pero sentirme bien que la persona está pagando, va a sufrir lo que ella sufrió. Porque yo sé que mi hija sufrió bastante. Familiares también se refirieron al vacío que deja la muerte de María Elena en el seno familiar. Es fuerte, es un vacío inmenso que deja en la familia mi sobrina María Elena. Sí, ella era una niña, siempre venía y la visitaba. En el momento que supe que se iba a ir a buscarse el sueño americano, iba con la ilusión de poder ser alguien en la vida, prosperar. Anhelaba contener cosas para ella y para su hermanita. Pero si hubiéramos sabido que es la forma como iba a regresar, nunca hubiéramos permitido que ella se fuera. Pero la vida es así, nunca esperábamos. Y nunca llega alguien a decirnos, mira, mañana vas a morir. Pero pasa. Y no podemos ir a la tienda a comprarnos vida, porque no es así. Y es doloroso. La familia realizó varios homenajes para la pequeña. Previo a la despedida final de Elenita, se realizó una vigilia el pasado viernes 25 de agosto. ¿Y cuál es el impacto que tiene la migración de menores de edad y por qué se da? Un experto nos explica este fenómeno. Y tomando en cuenta el caso de Elenita, la menor de 11 años que murió en Estados Unidos luego de ser atacada por otro guatemalteco de 18 años, se da la interrogante de cuál es el impacto de la migración de los guatemaltecos en el caso de los menores de edad hacia los Estados Unidos. Esto pues se deriva de que en muchos de los casos viajan sin acompañamiento y también que cuando los padres llegan a los Estados Unidos son mandados a traer por sus padres. ¿Cuáles son las circunstancias que los obligan y cómo ve el refugio de la niñez este fenómeno? Nosotros se lo ampliamos a continuación. Sí, en efecto, el caso de María Elena González Chitumul, niña de 11 años de edad originaria de San Miguel Chicaj, perteneciente a la comunidad Chi, del departamento de Baja Verapaz, es una muestra indudable de que la situación de vulnerabilidad de niñez y adolescencia guatemalteca migrante no termina al momento de su ingreso hacia los Estados Unidos de América. Nosotros como Refugio de la Niñez hemos advertido sobre los riesgos de la migración, como los peligros para la niñez y la adolescencia inician desde Guatemala mismo en el momento en el cual los niños son objeto muchas veces de tráfico ilícito de personas. El trayecto por México es altamente peligroso, tomando en consideración pues la existencia de grupos delictivos y también de la extorsión por parte de las autoridades públicas. El paso en la frontera, tanto en el área desértica como en el Río Grande, pues muestran una situación de permanente riesgo, pero lamentablemente el caso de Elena es la muestra fehaciente de que ese peligro no termina al momento ya de ubicarse, sino los peligros se mantienen. Precisamente este es un caso ejemplificativo en el cual lamentablemente el padre decide emigrar, en determinado momento existe una vinculación familiar, sin embargo no se cuentan con las condiciones materiales para garantizar que la niña estará bien en el lugar de destino y lamentablemente este hecho, insisto, evidencia cómo existe una cadena de momentos en los cuales la gravedad de los acontecimientos puede dar lugar lamentablemente a hechos de violencia en contra de la niñez y la adolescencia. ¿Cómo se podría evitar entonces este tipo de casos, tomando en cuenta de que es muy común que guatemaltecos menores de edad viajen no acompañados a los Estados Unidos y pues busquen también unas oportunidades laborales en el país del norte?
Así es, efectivamente, el número de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados lamentablemente ha ido en aumento. Una de las motivaciones es la revinculación familiar cuando los mandan a traer padres, madres que ya están establecidos en Estados Unidos de América. Creo que aquí lo más importante es visibilizar, evidenciar primero los riesgos de la migración irregular. La misma constituye una serie de peligros para la niñez y la adolescencia, por una parte. Pero por otra parte también las condiciones estructurales que han dado lugar a la migración, entiéndase pobreza extrema, discriminación y racismo, deben ser atendidas. Lamentablemente ya son 3 millones, no menos de 3 millones de guatemaltecos quienes viven en los Estados Unidos de América. Lamentablemente, debido a las políticas migratorias, la mayoría de ellos lo hace aún de forma irregular, y si esta población de por sí es altamente vulnerable, no se diga aquella población migrante irregular, niños, niñas o adolescentes que están en una situación de mayor peligro. En ese sentido, creo que las acciones deben ir enfocadas a generar las condiciones necesarias que desincentiven esa migración. Parte de las recomendaciones que el Refugio de la Niñez hace para evitar ese tipo de casos es que no salgan del país de forma ilegal, mucho menos si estos menores van de forma no acompañada. Esto tomando en cuenta que corren mucho más riesgo y al momento de llegar a los Estados Unidos los vecindarios no son los más seguros. Con imágenes de mi compañero Saúl Flores, reportó para Al Sur de la Frontera, Lourdes Arana. Y comenzó el proceso de repatriación del cuerpo de una mujer hondureña que falleció mientras estaba en custodia de la patrulla fronteriza. Mientras tanto, algunos inmigrantes han reaccionado a este hecho. Migrantes recién liberados en Brownsville, Texas, se enteran del lamentable fallecimiento de una migrante mientras estaba bajo custodia de la patrulla fronteriza en la estación de Harlingen en el sur de Texas. Ahora hay que ver qué realmente fue lo que pasó, si en el transcurso de ella cruzar el río ya ella estaba maltratada y los guardias de migración no pudieron hacer nada. De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras, el deceso de la ciudadana hondureña Angie Karina Peraza Rivera ocurrió mientras se encontraba bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses. Ella habría experimentado un posible paro cardíaco durante su detención. La situación motivó su traslado de urgencia al Hospital Valley Baptist Medical Center, en donde lamentablemente se confirmó el fallecimiento a su llegada. Me imagino que eso debe haber pasado porque cualquier persona viene con... Es difícil el camino, tú ves muchas cosas y llegas traumado, con problemas, con depresión, cansado, agotado, no duerme. En el momento de su detención, Angie Peraza estaba acompañada por sus 2 hijos menores, quienes actualmente se encuentran en un albergue para menores migrantes. El Consulado de Honduras en McAllen ya brinda acompañamiento y asistencia con el fin de considerar opciones de reunificación familiar a la mayor brevedad posible. Y si una persona tiene niños, deberían de pasarlo rápido, porque este camino no es fácil, demasiado difícil para uno. Según el protocolo de aduanas y protección fronteriza, la Oficina de Responsabilidad Profesional está llevando a cabo una investigación del incidente. Fue en mayo de este año cuando una niña panameña de 8 años falleció en esa misma estación de Harlingen, quien sufría una afección cardíaca crónica. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Vamos a una nueva pausa comercial, ya volvemos. Seguirte preparando ahora es posible desde casa, gracias a la Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios. Aprende sobre comunicación no verbal, redes sociales, teletrabajo, emprender, cómo reacciona tu cerebro ante la crisis y más. Solo ingresa al www.escuelarsm.com. Tenemos acceso al aula virtual. Regístrate con tus datos personales, realizas el pago con tarjeta de crédito o débito y estás a un clic de iniciar tu proceso de aprendizaje. Cada curso cuenta con videos explicativos, plantillas descargables y ejercicios prácticos. Una vez completadas todas las sesiones, obtienes un diploma digital. En Honduras se registra una crisis migratoria debido a la gran cantidad de personas que utilizan suelo hondureño para pasar y llegar a los Estados Unidos. Utilizan ese territorio. Tenemos un reporte. La crisis por flujos migratorios en el país se agudiza pese a tomar medidas paliativas. Esta emergencia tiene ahora otras dimensiones.
al recibir altos flujos de féminas menores de edad sin acompañantes. Sabemos que la migración no la vamos a poder controlar, se siguen moviendo flujos y ahorita preocupa que la semana pasada ingresaron un número que no habíamos esperado de niñas migrantes que entraron por Trojes. Estamos hablando de un número que nunca habíamos visto, más de 700 niñas no acompañadas o viajando solas que entraron. Entonces también esto nos llama a dar una mirada a qué está pasando realmente, si son niñas que vienen acompañadas con un familiar con coyote o son víctimas de trata. En este tema migratorio hay mucho tela por cortar, hay muchos vacíos todavía que atender. Otro elemento que agudiza la crisis migratoria en el país son las diversas dificultades que están enfrentando los miles de migrantes al transitar por el territorio nacional. Muy vergonzoso, nos da mucha vergüenza porque nos estamos comportando igual que los países que nosotros hemos estado en otro momento criticando, que nos están agrediendo, matando, encarcelando, extorsionando a nuestros migrantes hondureños. Entonces estamos pagando con esa misma moneda. Como gobierno tiene una responsabilidad y asegurar que esta persona sale y llega al destino el que ha sido planteado, porque la condición de los países donde nos está llegando la población es su condición se está agudizando mucho más. Además, la presencia masiva de migrantes abarrota todos los centros de atención para estos mismos, por lo que el Instituto Nacional de Migración llevará a cabo la construcción de un nuevo centro y la ampliación de los ya existentes. Estos son centros que se les brinda una atención integral a los migrantes que teníamos de alojamiento para 200 personas. En este momento estamos en un proceso de construcción para ampliar estas capacidades y tener este espacio para por lo menos alojar 400 personas diarias y para la atención y de asistencia con espacios amplios de espera para aquellas personas que están haciendo su trámite diario, que vamos a tener una capacidad de 1.000 personas, donde están transitando aproximadamente por el territorio nacional 4.000 personas. Estas hacen por delegaciones, principalmente en la delegación de Danlí y en el CAMI Danlí se atienden aproximadamente 1.500 a 2.000 personas diarias. Pese a las muchas dificultades, se estima que cada día siguen llegando al país entre 1.000 a 2.000 personas migrantes. Con imágenes de Walter Pérez les informó Daniela Mejía. Y en Colombia, las autoridades de Armenia, en el corazón de la zona cafetera, elevaron las alertas por el alto flujo de migrantes de paso que buscan cruzar la selva del Darién. Los que tienen el número 4... En Colombia, las autoridades prenden las alertas por las nuevas rutas migratorias que buscan centenares de personas que quieren llegar a la frontera con Panamá atravesando la selva del Darién. El paso por el departamento del Quindío para migrantes que vienen desde el Ecuador se ha convertido en un lugar de tránsito. Pues si vienen ellos del sur, siempre va a ser esta ruta. Desde el año pasado, ya hace 2 años, desde hace muchos años, cuando vienen de Ecuador y de Perú, va a ser esta ruta que ellos toman siempre. En los últimos días, migrantes de nacionalidad venezolana llegaron en un camión a Armenia, capital del Quindío, para continuar su camino hacia Necoclí, en Antioquia. Esto pues lógicamente digamos que genera una alerta a nivel de las autoridades y la misma ciudadanía que nos informó. Los mismos habitantes y autoridades locales de esta región pidieron atención de la presidencia. Según habitantes de Armenia, aunque algunos migrantes van de paso, otros han decidido quedarse en la ciudad. Desde Armenia hemos manifestado nuestra preocupación por la llegada de migrantes a nuestra ciudad y solicitamos a las autoridades más control. Yo no tengo acá un hogar de paso temporal como para decirle que se queden acá 1, 2 o 3 días, sino que para evitar precisamente que ellos también se queden acá en la ciudad. Según las autoridades de Armenia, la ciudad tiene 300 migrantes en situación de calle y el impacto ya se siente en las calles de la ciudad. Y las cifras de personas que han llegado a la selva del Darién ya superó a la de 2022. La crisis humanitaria que se vive en ese lugar preocupa a las autoridades, sobre todo porque la quinta parte de los migrantes son niños. ¡El niño! ¡El niño! Estas imágenes revelan los riesgos a los que son expuestos miles de niños y niñas al cruzar la selva del Darién.
En lo que va del año, más de 339,000 migrantes han llegado a este lugar y de estos, aproximadamente 58,000 son niños. La mitad de ellos tienen menos de 5 años. Más de 575,000 hectáreas conforman la selva del Darién. Transitarla es exponerse a numerosos peligros. Pese a ellos, son cientos de migrantes, en su mayoría venezolanos, ecuatorianos y asiáticos, que atraviesan esta zona selvática y pantanosa, ubicada entre la frontera de Colombia y Panamá. Estas personas deben caminar entre 5 a 7 días para cruzar la selva, que durante el invierno incrementa sus riesgos. La falta de alimentos y agua crean situaciones más traumáticas en los menores de edad, que también se han vuelto un blanco fácil de grupos del crimen organizado. Las Naciones Unidas advirtió a los países de la región lo alarmante de la situación, los factores de riesgo y las cifras históricas en temas de migración irregular. Múltiples violaciones y abusos de sus derechos durante el viaje, incluida la violencia sexual, que supone un riesgo especial para los niños, las mujeres, las personas LGBTI y las personas con discapacidad. La escasa atención humanitaria a la salida de la selva y en la frontera entre Costa Rica y Panamá empeora las precarias condiciones de vida allí y aumenta la vulnerabilidad de las personas. El gobierno panameño reportó en los primeros 4 días de septiembre el ingreso de 5,328 migrantes, la mayoría son venezolanos. Mientras analizan el cierre de la frontera terrestre como una medida para frenar la migración en su frontera con Colombia, la ONU destaca sus esfuerzos, al igual que Costa Rica, para la disposición de lugares que brindan refugio y atención a estas personas, en especial a los menores de edad. Y recordemos que como ayuda se había habilitado que un total de 67,000 migrantes venezolanos podrían reclamar en Bogotá el permiso de protección temporal llamado PPT para acogerse a la residencia por 10 años en Colombia. Me vine por salud. María Pascual llegó hace 4 años a Colombia y desde entonces no ha podido acceder a los servicios de salud en este país por no contar con su permiso por protección temporal. No tener trabajo con las prestaciones que se debe. Tengo 4 años que no me hago el chequeo de salud como debe ser, solamente eran particulares y tantas cosas que eso atrae. El permiso por protección temporal es el documento de identificación otorgado por Migración Colombia a los migrantes venezolanos. Documento que les permite, por ejemplo, ingresar al sistema de salud, acceder a un trabajo, educación y otros servicios como cualquier colombiano. Hoy estoy contenta porque lo logré y bueno, voy a acceder a lo que el gobierno le está dando a los inmigrantes las oportunidades de tener. Y está contenta porque hoy, después de 4 años en otro país, por fin María, al igual que más de 1,5 millones de venezolanos que a la fecha han recibido este permiso, que les permitirá tener una vida digna en Colombia por los próximos 10 años. Este documento representa salud, representa trabajo, más estabilidad que en el país, porque en realidad, bueno, nosotros estamos trabajando y con esto podemos tener más legalidad. Derechos para estos migrantes venezolanos que les entrega el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de Migración Colombia. Esta vez, en entregas masivas que realiza la entidad migratoria en la capital colombiana, pero que también llegarán a otras ciudades como Cúcuta, Cali y Maicao. Hay sectores de la población venezolana que, haciendo parte ya del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos desde hace más de 2 años, aún no tienen su documento. Y precisamente esta entrega en un día va a garantizar lo que no se les ha garantizado durante 2 años. Para evitar estafas en estos procesos, como ya le ha sucedido a muchas personas, Migración Colombia invita a todos los ciudadanos venezolanos a realizar estos trámites a través de la página oficial de la entidad, que es www.migracioncolombia.gov.co. Liz Castrellón, Voz de América, Bogotá, Colombia. Y las aspiraciones en común entre Costa Rica y Estados Unidos fueron el centro de la discusión del presidente Rodrigo Chávez durante su primer encuentro en la capital estadounidense, donde resaltó la migración y la seguridad regional como puntos claves en la cooperación entre ambos países.
Uno de los puntos más importantes de la reunión fue cuando ambos mandatarios tocaron el tema de la migración, un fenómeno que tanto a Costa Rica como a Estados Unidos les afecta, al igual que a Panamá, Colombia y México. Una reunión corta pero sustanciosa que le permitió al presidente Rodrigo Chávez poner sobre la palestra la visión hemisférica y la situación costarricense. Ambos dijeron que hablarían sobre la profundización de los tratos comerciales entre Estados Unidos y Costa Rica, la creación de nuevos puestos de trabajo, el avance de la democracia y la promoción de un proceso de inmigración más ordenado. Además, Chávez alabó el trabajo que Estados Unidos ha hecho para asegurar las cadenas de suministro y dijo que su país se siente orgulloso de ser parte de sus esfuerzos y de haber forjado una alianza con Washington para fabricar chips, algo que se produjo tras la aprobación hace un año de una ley estadounidense conocida como CHIPS Act. Puedo afirmarle, señor presidente, que Costa Rica ha sido y seguirá siendo uno de los aliados más fuertes del mundo en materia de sus intereses en economía y seguridad, que son los nuestros. Le agradezco su ayuda con los retos migratorios a los que nos enfrentamos cada día y debemos estrechar la cooperación en materia de seguridad entre ambos países, incluida la lucha contra el crimen organizado. Nuestras naciones no solo están unidas por los retos a los que nos enfrentamos, sino que lo que he descubierto, señor presidente, es que estamos unidos por la visión que compartimos. Una visión de un futuro con mayores oportunidades y libertad e igualdad, y francamente dignidad. Dignidad para toda nuestra gente. Comparto su visión de que la prosperidad debería ser generada y compartida ampliamente y reconozco que ambos nos enfrentamos a desafíos en la generación de esta prosperidad y en la mejora de la calidad de la vida de la gente. Muchas gracias por esta invitación, señor presidente. El gobierno de Costa Rica y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos firmaron este martes una declaración conjunta de cooperación para negociar la inclusión del país entre los socios mundiales del Global Entry. Global Entry es un programa que permite a viajeros internacionales de bajo riesgo y preaprobados que ingresan a Estados Unidos recibir una autorización y procesamiento acelerados en su llegada al país norteamericano, agilizando así los procedimientos en puertos de entrada. Es la primera vez en casi 17 años que un presidente costarricense se reúne con uno de Estados Unidos en el despacho oval. Nueva pausa, ya regresamos. Si eres emprendedor o estudiante, tienes entre 15 y 29 años y quieres aprender a promocionar tus productos o servicios de forma efectiva a través de las redes sociales, tenemos una oportunidad para ti. 150 becas para el diplomado Marketing Digital, impartido por la Escuela RSM. Postúlate ingresando al sitio www.escuelarsm.com y llena el formulario. ¡Te esperamos! Escuchen lo siguiente, en Florida se produjo el primer arresto de un ciudadano mexicano según una polémica ley contra la migración irregular de ese estado vigente desde julio pasado. La ley SB 1718 registra el primer arresto en Florida y se trata de un ciudadano mexicano, identificado como Raquel López Aguilar, de 41 años de edad. A finales de agosto, el hombre conducía una camioneta blanca según registros oficiales. Fue interceptado por la patrulla de autopistas del estado de Florida. El reporte indica que López Aguilar no contaba con documentos estadounidenses y al mismo tiempo en el interior de la camioneta llevaba a otras personas, 4 de ellas también indocumentadas. La Oficina Consular de México en Orlando maneja el caso. Raquel López, que nos dice que no venía conduciendo, es arrestado y acusado de 5 cargos por contrabando por cruzar de Georgia a Florida a personas sin papeles. El 21 de septiembre será la próxima audiencia de Raquel para conocer los cargos que el fiscal del estado tratará de imputar a una persona inocente ante una ley a todas luces ilegal y autoritaria. Estamos seguros de que en menos de un mes Raquel saldrá libre. La ley SB 1718 está vigente desde julio de este año y fue aprobada en Florida con el propósito de erradicar el tráfico humano y contrabando de personas. De acuerdo con quienes la apoyaron en Tallahassee, incluso el propio gobernador del estado, el republicano Ron DeSantis. La legislación también ha sido criticada por organizaciones a favor de las libertades civiles que la acuñan
de criminalizar a la población inmigrante. Yo fui indocumentado por 15 años de mi vida y yo sé exactamente lo que es el miedo de no saber de lo que puede pasar al momento que entras en tu carro para solamente ir al trabajo, a la escuela, a recoger un niño o que sea. Lo entiendo bien. Y este miedo que muchos viven, millones, millares de personas en nuestras comunidades. Eso, pero también, como has dicho antes, nosotros tenemos derechos civiles en este país, mismo que no tenemos papeles. Y eso es la importancia de saber nuestros derechos. El hombre arrestado en el condado de Hernando, al norte de Florida, puede ser condenado a prisión por una pena de hasta 15 años e incluso deberá pagar una multa de $10,000. No se descarta su deportación. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y el impacto que tendrá en los flujos migratorios la derogatoria del título 42 aún está por verse. Estadísticas confirman que grandes cantidades de personas siguen entrando al país pese a no cumplir con los requisitos migratorios. Un aumento en los cruces ilegales se registra en la frontera sur de Estados Unidos. Según datos compilados por el diario The Washington Post, 91,000 migrantes miembros de familia habrían sido detenidos en agosto, una cifra récord. Las estadísticas oficiales aún no han sido publicadas. El Departamento de Seguridad Nacional DHS, por sus siglas en inglés, en respuesta a La Voz de América, confirmó alta actividad migratoria con esta población. Tal como cada año, Estados Unidos está viendo flujos y reflujos de migrantes que llegan impulsados por tendencias estacionales y los esfuerzos de los contrabandistas para utilizar desinformación y aprovecharse de los migrantes vulnerables. Según Don Bensman, analista del Center for Immigration Studies, la desinformación que promueve los flujos migratorios frecuentemente se produce por quienes ya han logrado cruzar. Los propios migrantes envían información desde sus celulares. Todos están en comunicación desde Estados Unidos hasta Sudamérica y más allá. Estamos entrando. Aquí hay una foto de nosotros subiendo al autobús. Aquí están los papeles que nos dieron. Ahora estamos en Nueva York, recibiendo comida, refugio y todo lo demás. Testimonios que asegura dan esperanza a quienes tienen planes de llegar de manera irregular a Estados Unidos. La Casa Blanca reconoce dificultades para el control migratorio y atribuye una responsabilidad bipartidista a la crisis. Los republicanos en el Congreso quieren convertirlo en una cuestión política. El presidente ha hecho lo que ha podido desde aquí, desde el gobierno federal, desde la Casa Blanca, para plantear y gestionar nuestra frontera de una manera segura y humana, para respetar la dignidad de cada ser humano, como él dice todo el tiempo, y asegurarnos de que nuestras comunidades estén seguras. Y lo hemos visto hacer eso, pero el sistema está roto. Queremos hacer esto de manera bipartidista. Los republicanos se niegan a hacerlo. En julio de 2023 se registró la cifra oficial más alta de detenciones de miembros de familia por cruce ilegal, sobrepasando los 86,000 casos reportados. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Cada viernes, la autoridad migratoria estadounidense, conocida como USCIS, comparte en sus redes sociales consejos en español y también en inglés para rellenar los formularios sin cometer errores. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS, publicó una serie de consejos sobre cómo llenar correctamente los formularios de inmigración para que no sean rechazados. Yo creo que toda la ayuda que pueda prestar el Departamento de Inmigración es buena, ¿verdad? Para asegurar que la gente entienda cómo tenga que llenar las solicitudes para que no las rechacen cuando han firmado en el lugar equivocado o no pusieron un nombre donde era apropiado. Cada viernes, las redes sociales oficiales de USCIS, en inglés y en español, publican consejos para completar correctamente los formularios de inmigración. Organizaciones proinmigrantes y abogados especialistas en leyes migratorias recomiendan que es necesario una asesoría legal. Necesita acudir con un abogado de inmigración que le pueda decir, oiga, a usted esta solicitud no le va a servir, se le va a negar. Usted califica para esto, no califica para esta otra solución de beneficio de inmigración. Consejos de USCIS para completar los formularios de inmigración. Firmar correctamente en el espacio reservado para ello. Los formularios sin firmar serán rechazados y devueltos. Hay dos opciones para enviar el formulario a USCIS, en línea o por correo postal. Si usted ya envió el formulario por internet, USCIS no aceptará el mismo formulario enviado por correo. Asegúrese de que llenará la versión más reciente del formulario. Versiones anteriores serán rechazadas. Los formularios pueden descargarse en el sitio web de USCIS para luego completarlos electrónicamente, imprimirlos y enviarlos por correo postal.
Este es el formulario I-795, requerido para solicitar el permiso de trabajo. En la parte superior derecha está la fecha en la que el formulario pierde vigencia. En este caso es el 31 de mayo del 2025. Es importante que el formulario esté vigente. También USC recomienda que cuando se cometa un error, se comience un nuevo formulario. Paula Díaz, Voz de América. Y a continuación presentamos la historia de un guatemalteco que emigró a los Estados Unidos hace 37 años. A su llegada enfrentó muchos obstáculos, principalmente la barrera del idioma. Sin embargo, con mucho esfuerzo logró superarse y hoy vive una vida exitosa en el sur de la Florida. En esta oportunidad conoceremos la historia de Edwin Calderón, un guatemalteco que emigró junto a sus padres a los Estados Unidos hace 37 años en busca de una mejor vida. Mis papás decidieron venirse para California y ahí fue donde me trajeron a mí de la edad de 12 años. Tuve distintos trabajos, fui guardia de seguridad, trabajé en mantenimiento y luego saqué la licencia comercial para manejar camiones pesados. A pesar de las dificultades que enfrentó al llegar a un país extranjero, Edwin logró tener su licencia comercial y fundar su propia empresa de venta y transporte de vehículos, con sede en Sanford, Florida, y operaciones en otras regiones de los Estados Unidos. Estamos ubicados acá en Sanford, Florida. Nos pueden encontrar por internet en distintas páginas del gobierno. Está sunbiz.org, donde pueden hacer una búsqueda de ETS Autos y ahí nos podrán encontrar. Para Edwin, el obstáculo más difícil de superar en su trayectoria fue la barrera del idioma. Sin embargo, con mucho esfuerzo logró superarla y encaminarse hacia una vida exitosa en los Estados Unidos. Llegaban americanos que me hablaban y pues yo no sabía qué me estaban diciendo, pero poco a poco fui aprendiendo y ya pude ya comunicarme con otras personas. Conozco y tengo familia, amigos que están en Maryland, en California, Los Ángeles, y muchos de ellos se han logrado desempeñar en trabajos duros, ¿verdad? En el roof, que le llaman, el techo, trabajar en el techo, en pintura, en construcción, y todos veo que trabajan duro y no le temen al trabajo. A pesar del éxito y la vida llena de comodidades que ha logrado en los Estados Unidos, el amor por su tierra y su familia nunca se desvaneció. Aún extraña la calidez y la hospitalidad de su pueblo natal. Lo que más extraño, a mi familia, extraño mucho a mi familia, y también el amor que uno siente cuando uno llega allá, ¿verdad? Que todas las personas lo saludan, no es como acá que va uno caminando y prefiere las personas voltear a ver por otro lado. En cambio allá le buscan la mirada a uno para saludarlo. Haber migrado dentro de los Estados Unidos desde Los Ángeles, California, en la costa oeste, hacia el estado de Florida, en el sureste, significó un gran cambio para nuestro connacional. Hoy en día es proveedor de trabajo para ciudadanos de diferentes nacionalidades. En el 99 fue que yo me vine para acá, para Florida, desde California. Tenemos personal de Guatemala, ¿verdad? De la capital y también de Chiquimula. También tenemos personal de Colombia, Puerto Rico, México también, de México. Tenemos taller de mecánica, de pintura. Lo principal, ayudar a familias de Centroamérica, ¿verdad? Que deseen comprar algún vehículo. Nosotros nos encargamos de moverlos de punto A a punto B. Este es el lugar donde muchas personas vienen para tener su transporte propio y en cuestión de minutos salen de acá con un vehículo pues de diferente gama o de cualquier estilo, y todo esto gracias a este connacional, este compatriota que ha puesto en alto el nombre de Guatemala acá en los Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Sanford, a pocos kilómetros de Orlando, en el estado de la Florida.
en un informe más para el sur de la frontera. Es todo por nuestra parte. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.